Please join us in singing Blessed Assurance. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, ¿qué es nuestra misión? Nuestra misión es ser discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos haciendo todo lo posible para ser las manos, los pies y la boca de Jesucristo. Please join us in singing Lift High the Cross. Till all the world
Desde hace varios años, cuando estuve en Perú enseñando a los alumnos, había un día en que yo enseñé o yo hablé o yo pedí que los alumnos piensan bien en la misión que tienen cada uno en su vida. Porque yo creo que la misión es importante. Yo tengo una Biblia que usé en ese entonces, es un pequeño Nuevo Testamento. Y yo escribí la misión aquí frente. Y de vez en cuando lo miro y mi misión en ese entonces, yo creo que sigue hoy en día también, sigue de pie, es que mi misión es servir en una manera dinámica y creativa para que las vidas de otras personas sean mejor. Eso es propósito. Eso es propósito, yo creo, para lo cual Dios me ha puesto aquí en la tierra. Y yo tengo que pensar en cada cosa que hago, si estoy llegando a vivir esa misión. Yo soy una persona que muy... yo creo que una misión en la vida es recontra importante, porque si no tenemos una misión, si no sabemos a dónde vamos, podemos llegar en cualquier lugar y decir que ya hemos llegado, ya está bien. Pero puede ser que donde Dios quiere que vayamos está a la derecha y nosotros quedamos a la izquierda, o viceversa. Entonces es muy importante que nosotros reconocemos la misión que tenemos en la vida. Y como cristianos, como seguidores de Cristo, es muy importante que nosotros también vivimos la misión que Dios tiene para con nosotros. No cualquier misión, sino la visión que Dios tiene para con nosotros. En la Biblia notamos también que no es solamente una cosa para nosotros seres humanos, también fue un propósito de Jesús, fueron cosas de Jesús en su vida terrenal también. En cada uno de los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontramos la misión de Jesús según el escritor del evangelio. Y muchas veces o a veces es un poquito difícil de encontrar, pero en mi experiencia, la primera vez que alguien habla o alguien está dicho en la Biblia es muy importante. Entonces, por eso yo creo que cuando leemos la Escritura y leemos las primeras palabras de los discípulos, podemos encontrar la misión o las primeras palabras de Jesús, podemos encontrar la misión de Jesús. Por ejemplo, en el libro de Juan, Jesús está caminando por la orilla y está seguido por dos de los discípulos de Juan el Bautista. Y Jesús se giró y le preguntó, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Y ellos respondieron con una pregunta. Y Jesús respondió, vengan y ven. Yo creo, esas pocas palabras, yo creo que podemos decir que esas pocas palabras realmente son la misión de Jesús en la vida. Son la misión de Jesús para cumplir. Jesús quiere preguntarnos qué es lo que nosotros queremos. Y entonces nos invita a seguirlo y para que vea lo que Dios tiene para con nosotros. En el libro de Lucas, tenemos la historia del nacimiento de Jesús y tenemos la historia del ángel y todo. Y cuando Jesús empieza su misión, o empieza su ministerio, en Lucas capítulo 4 encontramos la misión de Jesús. Leemos que Jesús ha sido tentado, entonces él se fue a Nazaret y entraba a la sinagoga allá para hablarle de Dios. Recibe la escritura, dice en Lucas capítulo 4, empezaron en versículo 17. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desarrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán librados, que los ciegos verán y que los oprimidos serán puestos en libertad. Y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Eso es la misión de Jesús, según Lucas. Si las personas que me conocen, no debe ser ninguna sorpresa que esa misión me encanta. Esa es la misión que yo creo que Dios tiene para con todos nosotros.
No es decir que Juan no tiene esa misma misión para Jesús, pero en Lucas es muy claro. Pero la escritura hoy día no está en Lucas, no está en Juan ni tampoco en Marcos. Y Marcos y Mateo son casi iguales. Entonces vamos a enfocarnos en Mateo, porque la escritura hoy día viene de Mateo. Cuando Jesús empieza a hablar en el libro de Mateo, es después de que él se enteró que Juan el Bautista fue arrestado. Y Jesús empezó el ministerio reemplazando a Juan el Bautista. Y dice cuando en versículo 1, en versículo capítulo, en Mateo, ¿dónde estaba? En Mateo, Jesús está empezando su ministerio. Fue bautizado y fue tentado. Y Jesús fue tentado y empezó su ministerio con las palabras. Fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, fue tentado por el diablo. Entonces empezó su ministerio llamando, o después de que Juan el Bautista fue arrestado, en capítulo 4, versículo 17, dice, arrepiéntense de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Jesús está continuando el ministerio que hizo Juan el Bautista. Pero él no se quedó allá. Jesús quiere que las personas arrepientan. Pero poco después, él está caminando por la orilla del mar de Galileo y vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red en el agua porque vivían de la pesca. Y Jesús los llamó, vengan, síguenme y yo les enseñaré cómo pescar a personas. Eso yo creo es, según Mateo, es la parte más importante para Jesús. Es la misión de Jesús, es enseñarnos a pescar por la gente, a enseñarnos a ser discípulos de Jesucristo. Y eso es la misión, a ser discípulos de Jesucristo. Cada domingo empezamos el culto con las palabras, con la pregunta, ¿cuál es nuestra misión? Nuestra misión es ser discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo. Y como lo hacemos haciendo todo lo posible para ser las manos y pies y la boca de Jesús. Eso es nuestra misión. Es la misión que Jesús nos ha dado. Porque no solamente empieza el libro de Mateo con esa llamada. Vengan, síguenme y te enseñaré cómo pescar a las personas. Mateo también termina su evangelio con Jesús después de la resurrección, con Jesús con esas palabras. En capítulo 28, versículo 18, diciendo, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan. No vengan y síguenme. Ahorita dice, vayan y hagan. Discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñan a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Jesús dice que nosotros debemos irnos y mientras vayamos a ser discípulos, enseñándoles qué son las cosas que Dios tiene para con nosotros. Y eso es recontra importante, porque hay mucha gente que no conoce el buen amor de Dios. Hay mucha gente que no entiende lo que Dios tiene para con nosotros, cada uno de nosotros. El texto de hoy día es un poquito largo y les animo que lea todo, pero empieza con Mateo 9, capítulo 9, versículo 35, y terminamos con 10, versículo 23. Y como dije, les animo a que lea todo, porque es muy importante. Pero Jesús empieza con esas palabras. Mateo 9, versículo 35. Jesús recorrió de todas las ciudades y aldeas de esa región,
enseñando en las sinagogas y anunciando las buenas noticias acerca del reino. Y sanaba a toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor, que están a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Dicen, la cosecha está lista. Hay mucha gente. Lo que está diciendo no está hablando de comida. Claro, está hablando de la gente, que hay mucha gente que no conocen, entonces hay muchas personas para hablarle de Jesús, pero no hay nadie para ir a hablar. No hay nadie que están queriendo hablar. Y Jesús está diciendo a ellos que ora a Dios para que todo el mundo sepa y conozca el amor de Dios, el amor que Dios tiene por ellos. Y si veremos en Mateo las personas a quien Jesús empezó su ministerio, a quien Jesús ha ido para empezar su ministerio, tenemos una idea un poquito más claro de la misión de Jesús. ¿Qué está diciendo cuando dice que hacer discípulos? Porque poco después de empezar su ministerio, Jesús se encontró con sus discípulos en la costado de la montaña y empezó y predicó el sermón en el monte. En ese sermón, él habla de todas las cosas que él cree que es importante. Y él dice que no estoy aquí para quitar la ley de la vida, más bien estoy aquí para cumplir la ley. Y el cumplimiento de la ley es que Jesús dice que aquí es lo que dice la ley. Pero creo que ustedes que me siguen lo hacen un poquito más, que va un poquito más allá. Para que el mundo sea transformado. Porque la ley es para ayudarnos como hebreos, como judíos, dice Jesús. Para ayudarnos a acercarnos a Jesús, a Dios. Pero ahorita necesitamos ajustar la ley o cumplir la ley más bien para que nosotros podamos cambiar el mundo con el Evangelio de Jesucristo. Él dice, por ejemplo, si alguien pide tu manta, dale tu camisa también. Si alguien te pide que carga una carga por una milla, lo lleva 2 millas. Haz un poquito más. Amar un poquito más. Enseñar un poquito más. Para que el mundo sepa realmente lo que Dios quiere para ellos. Porque la cosecha está lista. Entonces Jesús empezó, después del sermón en el monte, en capítulos 5, 6 y 7, empezó a su ministerio primero, sanando un hombre con lepra. Él vio la fe de un romano, una persona que está fuera del grey de los hebreos. Él sana a mucha gente con fiebre y personas que expulsó a espíritus malignos. Él habla él calma una tormenta, habla de cómo cuesta de seguir a Jesús, habla él sana, en capítulo 9, sana un paralítico. Él llamó a Mateo, una persona que fue odiado por la mayoría de la cultura de las personas. Y él sanaba a un ciego. Y el asunto es que si vemos la cosa que hizo Jesús y las personas con quien estaba andando, vemos qué tipo de persona es Jesús. Dime con quién andas y te diré quién eres. Jesús está sanando personas expulsadas de la comunidad o personas ajenas de la comunidad, personas que están en las márgenes de la ciudad, porque Él sabe que ellos no se sientan el amor de Dios. Ellos no se sienten en paz. Ellos se sienten más la injusticia de la vida. Y Jesús está diciendo, necesitamos hacer algo para que ellos se sientan el amor que Dios tiene para con ellos. Y entonces el capítulo, y por eso Él dice que la cosecha está lista, pero no hay mucha gente. Los obreros son pocos.
Y entonces capítulo 10 empieza con Jesús reunió a los 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Y nombró a todos los discípulos. Y en versículo 5 Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones: no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel. Las ovejas perdidas de Dios. Está diciendo que hay personas en Israel, hay personas que piensan que ellos tienen lo correcto con Dios, tienen una relación correcta con Dios, pero la verdad no es así. Entonces vayan a ellos para que ellos sepan que Dios tiene más para que ellos y para los demás, para los que ellos han marginalizado en la vida. Y Jesús dio más instrucciones a ellos, pero también les dio una advertencia, diciendo: cuidado. Si tú estás enseñando tal como yo quiero que enseñen, si tú realmente estás enseñando, predicando las buenas noticias, y si realmente están ayudando a la gente a saber lo que yo quiero para con ellos, no va a ser recibido muy bien. Él dice en capítulo 10, Mateo 10, versículo 16, miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Hay peligro. Y por lo tanto sean astutos como serpientes y inofensivos como palomas. Dice que no es fácil. No será fácil porque hay mucha gente que son muy cómodos en su vida tal como son. Hay personas que son muy cómodos en tener una vida buena, una vida relajada, una vida que es cómoda, a pesar de los problemas de los demás. Y cuando nosotros prediquemos las buenas noticias, estamos poniendo su vida cabizbajo para poder levantar la vida, el estilo de la vida, del paso de la vida, de la bendición de la vida por las personas. Ellos no van a gustar. El mensaje de Jesús es radical. Y si no estamos causando problemas, no de mal intento, pero si no estamos haciendo que algunas personas sean incómodos, hay que preguntar si realmente estamos predicando el mensaje de Jesús. Porque Jesús dice a ellos, versículo 17, tengan cuidado porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. No dice que es posible que te entregarán a los tribunales o es posible que les azotarán. Porque después dice cuando los arrestan, no dice que sí están arrestados, no, dice que cuando. Y dice que eso va a suceder. Entonces ten cuidado. No ten cuidado de no hacerlo, sino ser listos. Ser listos. Y quédense firmes en el mensaje de amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios tiene por nosotros hoy y siempre. Esta semana fue una semana muy interesante. Empezó y terminó la semana de trabajo de lunes a viernes. Empezó y terminó en la manera igual y no fue la meta, no fue a propósito. Empecé con una marcha aquí en Dalton y terminó con una marcha en Atlanta. Aquí en Dalton fue una marcha organizada por unos jovencitos de como 20 y pico años, o apenas 20 años algunos, en que estuvimos marchando en contra de los problemas del racismo sistémico que tenemos aquí. Y fue muy bien organizado. Había algunas personas contraprotestando también. Y fue muy interesante porque cuando llegamos a la plaza que tenemos aquí en la ciudad, uno de los pastores, una de las personas
organizado, que estaba llamado por los organizadores. Se dijo, mira alrededor de ustedes. ¿Dónde está la iglesia? Mira, si tu pastor no está aquí, pregúntale, ¿por qué no estás de pie en contra del racismo? ¿Por qué no estás apoyándonos a buscar la justicia? Y la verdad, había muy pocos pastores allá. La iglesia fue ausente. Y de hecho, uno de los contra protestando estaba caminando en dirección opuesta a nosotros y solamente mirándonos y diciendo Jesús, 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 diciendo que solamente tenemos que cambiar la vida, necesitamos ser seguidores de Jesús o pedir a Jesús y todo va a estar bien. Bueno, sí, pero a la vez necesitamos luchar, necesitamos Jesús, pero no un Jesús de comodidad, un Jesús que está tratando de cambiar los sistemas problemáticas en la vida, en la sociedad. Y terminamos con una marcha en Atlanta, una marcha de la iglesia metodista, los pastores y varios de los pastores y laicos del norte de Georgia en la iglesia metodista estuvimos marchando, no gritando, no cantando, marchando y orando por un cambio, reconociendo que la iglesia también tiene culpabilidad en el racismo del pasado y que ya es el momento, ya es la hora de cambiarlo. Y lo interesante es que hay personas que conozco que están fuera de la iglesia, que están animados, que nosotros estamos como iglesia haciendo algo. Hermanos y hermanas, es algo que necesitamos hacer como seguidores de Cristo. Necesitamos seguir a Jesús, predicando su mensaje, a pesar de los lobos que encontraremos, a pesar de los obstáculos, a pesar de los que están tratando de pararnos de ser las manos, los pies y la boca de Jesucristo. Hermanos, que vayamos en paz esta semana pero entre los lobos, predicando la verdad, predicando de verdad el mensaje que Dios tiene para con nosotros. Que Dios los bendiga grandemente. Estaré orando por ustedes, por nosotros. Esperamos que vivimos plenamente la misión de ser discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo, haciendo todo lo posible para ser sus manos, pies y boca en el mundo. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Please join in singing Where Cross the Crowded Ways of Life. The melody will be played in its entirety one time before we sing.
Hermanos y hermanas, que vayan en paz y sirven al Señor. Y esta semana hacemos todo lo posible para vivir la misión que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga. Amén.